Marcelín, después de no te escucho, me la subiste de la... Sí, te va a subir porque te lo parecía. Aún. Por favor. Pero grababa la agresión de la Romina. Los videos van a quedar públicos. Ya. El enunciado ya en sí mismo es un problema, o sea, entenderlo y resolverlo es lo, digamos, el trabajo que se le pide. Ya, un transformador de 25 kVA alimenta una carga de 12 kilos con un factor de potencia 0,6. Significa que esos kilowatts están con una potencia aparente mayor que 12 kilowatts. ¿Cierto? Puede ser más, 18 kVA, entonces hay que calcular cuáles son los kVA para esos kilowatts. Entonces, encontrar el porcentaje de plena carga que soporta el transformador. O sea, comparar con respecto a esos kVA que son el 100%, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje de kVA se están sacando de ese transformador? ¿Ya? Y después la otra pregunta dice, ¿cuántos kilowatts en carga adicional con factor de potencia unitario se pueden añadir al transformador y no superar la plena potencia en kVA? O sea, dado que tenemos una capacidad remanente en kVA, sumémosle ahora resistencia para que lleguemos a los 25 kVA. ¿No? Esa es más o menos la idea. ¿Se entiende, no? Sí, estos ejercicios que vamos a ver ahora van a ser de ese carácter y en el certamen van a ser así, con un enunciado bien bonito, bien decidor. El año pasado a los alumnos les gustó mucho este tipo de ejercicio. A ver si hay alguno que dice, me gusta más cuando son buenas notas. Mejor, me gusta más cuando son buenas notas. A todos nos gusta cuando hay buenas notas. Casos reales. Sí. Ya, entonces, solución, ¿cierto? Es la potencia dividido por el factor de potencia. 12, 0,6, entonces, 20 kVA. Porcentaje de la carga. Entonces, se puede decir que con 12 kilowatts a 0,6 en retraso son 20 kVA. Entonces, respecto a la carga plena del transformador, son 80%. Entonces, le queda un 20% disponible el transformador para llegar a esos 45 kVA. Entonces, la pregunta es cuánto R se le puede colocar, ¿no es cierto? Y aquí volvemos a los triángulos. Entonces tenemos acá un triángulo, potencia activa,
¿Ya? Y acá el Q. ¿Cierto? Entonces tenemos aquí 12 megawatts y tenemos para arriba tenemos que calcular. Tenemos 20 esto es ese. Ahí tenemos el ángulo. Entonces la situación es 20 kVA, hay que calcular el Q que se está generando con esos kVA, ¿no es cierto? Es en el ángulo que tenemos ahí. Entonces, θ es coseno a menos 1 de 0,6 metros 53.1. Entonces tenemos ahí 53.1 grados y el Q esto es S seno de θ. Esto sería 20 seno de 53.1. Y esto es 16 kVA R. Entonces aquí tenemos 16 kVA R. Atraso. ¿Cierto? Cuando el S tiene ángulo positivo es rechazo. Atraso. Es un cuadrado de la de lo de Entonces, ¿cómo se interpreta que le coloquemos una carga R adicional, pero manteniendo los kVA-R? Entonces, se supone que si yo le agrego más P, ¿cierto? Otra potencia activa, pero manteniendo el Q, o sea, sin agregar más reactivo. Tengo eso, ¿cierto? Tendría un nuevo vector ahí. ¿Verdad? Esa es la idea. Yo le agrego carga R, ¿cierto? Eso es solamente potencia activa, sin agregar más reactivo. Entonces el reactivo se mantiene en 16 kVA, ¿cierto? Y eso sin superar los 25 kVA. O sea, este vector tendría que llegar hasta 25 kVA. O sea, no se puede arrancar más. Hasta ahí no. O sea, alargar esto, manteniendo eso, manteniendo el Q, se alarga el P, pero el largo del vector siempre 25 kVA para llegar a la capacidad del 100% del transformador. Entonces, ese es el problema geométrico, ¿cierto? Bueno, aquí va a quedar otro ángulo más pequeño, ¿cierto? Va a quedar un ángulo más pequeño. Entonces, ¿qué tenemos ahí? A plena carga, entonces, a plena carga, el transformador tiene θ, otro θ prima, ese nuevo ángulo va a ser 16, que es el Q que no ha cambiado, ¿no es cierto? Esto es lo mismo que el Q que teníamos y esto los kVA. ¿Ya? Ese nuevo ángulo que está aquí, de la prima, es el arco cero, ¿ya? De el Q que no se ha movido, el 16, ¿no es cierto? Y sobre la hipotenusa que ahora es 25 kVA. ¿Ya? Ese nuevo ángulo es 39,8. 39,8 grados. 39,8 grados. Entonces,
La potencia total es 25 kVA dividido por el coseno de delta. 19,2 kilowatts. O sea, esto debería llegar aquí, potencia a 19,2 kilowatts. ¿Ya? La potencia total sería 19,2 kilowatts, por lo tanto el delta que falta son la recta entre los dos. ¿Ya? La diferencia tradicional sería 19,2 kilos menos 12. Sería 7,2. ¿Ya? Y el nuevo factor de potencia coseno de S nuevamente. 0,7. 0,768 en rechazo. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, bien entretenido donde se toma un transformador, tiene una capacidad máxima, no está a plena carga y se le permite agregar potencia activa, solamente resistencias, para poder llegar a los kVA máximos del transformador, ¿cierto? Que son 25. ¿Ya? ¿Se entendió, no? Sí. Sí. Pero ahí abajo, ¿qué dice? Potencia Adicional. Adicional. Es adicional. O sea, ese cachito que falta ahí. Ahí. Con ese vector, ¿cierto? O sea, con esa potencia alargamos la potencia activa, pero como se mantienen los kVAR, el nuevo vector S se proyecta de esa manera, sin salirse de esos kVAR. ¿Ya? ¿Y eso serían los 7,2? 7,2 kilowatts adicionales. Eso que está ahí son 7,2 kilowatts. El delta, lo que falta para llegar a los 19,2 kilos. La parte es calcular el kilos para que tengamos el factor de potencia 1. Eso es otra. ¿Cuántos kilowatts en carga adicional como factor de potencia? O sea, en realidad lo que están diciendo aquí es O sea, si carga la R, ¿no? función tiene que ser carga de igual a 1, porque si no la misma área. O sea, tengo un transformador aquí. En Z, entonces tengo un S, tengo un P, tengo un Q. ¿Ya? Tengo un S igual a 20 kVA, tengo un P igual a 12 kilowatts, ¿ya? Y un Q de 16 kVA. Entonces, el ejemplo dice cuántos kVAR adicionales yo le puedo colocar aquí, o sea, cuánto carga resistiva. Porque si le agrego carga resistiva, esto no aumenta, sino que aumenta este. Entonces le pongo carga resistiva. Entonces, ¿cuántos kilowatts en carga adicional con factor de potencia 1? O sea, se refiere a agregar y empezar a aumentar este. ¿Ya? A través de cargas resistivas en paralelo. Bueno, y con eso
cierto? Tendríamos operando al transformador finalmente con 25 kVA, al 100%. ¿Ya? Si le hacemos ese arreglo de agregar carga resistiva. Esa era la pregunta, ¿cómo llegar a la máxima capacidad del transformador sin agregar más reactivos, sino agregando R? Vamos a la segunda. Sí, yo se lo había dejado tarea. Ya, voy a borrar aquí. ¿Cómo nos puede? En el transformador del ejemplo anterior, suponer que el factor de potencia de las cargas adicionales es navegando. Eso. Ya, entonces, en el mismo transformador anterior, suponga ahora que las cargas no son R, sino que tienen un ángulo, tienen un factor de potencia distinto, ¿cierto? Ahora son capacitivas, son 0,866 en adelante. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos kVA de este tipo se pueden añadir o colocar en paralelo hasta que el transformador lo quede a plena carga? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener que ver hasta dónde podemos llegar con ese tipo de carga para llegar a 25, pero ahora con una situación distinta. ¿Ya? Entonces, teníamos esa misma situación anterior, teníamos aquí 12 kilowatts, ¿ya? Y acá teníamos 16 kVA. Voy a colocar la unidad, se supone que todo está en kilos, ¿ya? Para no entorpecer el papel.
ahí está todo bien, ¿no es cierto? Teníamos el transformador operando a 20 kVA, con 12 kilowatts, 16 kVAR, ángulo teta 53.1, ¿ya? Pero ahora me dicen que tengo que agregar una carga distinta, ¿no es cierto? Una carga que tiene una parte de potencia activa y una parte reactiva, o sea, una cosa así. Agrega potencia activa, ¿cierto? Pero también baja el reactivo. ¿Ya? En vez de subir, ¿no es cierto? Esta es la nueva carga que yo pongo, ¿no es cierto? Me va a originar un reactivo menor, ¿no es cierto? Porque es en adelanto, y esto era en retraso. Entonces, son signos opuestos. ¿Ya? Entonces, ¿dónde termina el vector? El vector final, ¿no es cierto? Termina en la sumatoria o sea, termina tomando eso más eso y eso más eso. Entonces termina por acá el vector. ¿Ya? Ese es el vector final de la potencia aparente y eso debiera ser igual a 25, ¿cierto? 25 kVA. ¿Ya? Queríamos llegar a esa situación. ¿Ya? Con ese tipo de carga. Y eso es P2 Q2. P2 Q2. Entonces, P2 Profesor, ahí ¿no cambiaría acá la potencia aparente? Si tenemos otro factor de potencia. Porque el enunciado dice, en el transformador del ejemplo anterior, sí. que suponga que el factor de potencia de las cargas adicionales es 0,866. Tendría que calcular nuevamente, entonces ya no sería 20, sería 13,8. ¿O estoy mal? Este es el nuevo triángulo de la carga adicional, ¿cierto? Tiene una potencia activa y una potencia reactiva. Eso tiene un nuevo ángulo, ¿ya? Ese ángulo de acá, ¿ya? Que sería... O sea, en el fondo, al principio, yo pongo los datos que tenía, que obtuve anteriormente, Sí. y luego acá en la potencia 2, P2, que le puse ahí, supongo que será potencia 2. la adicional. Ahí sería mi potencia aparente tomando en cuenta el nuevo factor de potencia. Sí, sí. Para esto. Para ese entonces, ahí sí serían los 13,8, que es el que calculé yo ahora. Pero ya no sería lo mismo. Este es un ángulo de 80 grados, ¿ya? O sea, el arco coseno de teta este. Esos son 30 grados. 30 grados. Sí. ¿Sí? Sí, Ujú. 30. Entonces, esta nueva carga tiene un ángulo de 30, pero se está sumando a lo que ya había. ¿Ya? Se está sumando a lo que ya había. Yo tenía una carga grandota, ¿cierto? De 12 kilowatts y 16 kVAR con ese ángulo, pero ahora le estoy agregando un nuevo vector S. ¿Ya? Recuerden ustedes que yo tengo que ir sumando los vectores. ¿Ya? Tengo la carga 1 que me da ese vector, ¿no es cierto? S1. ¿Ya? Y después tengo la otra carga que también tiene parte P,
¿cierto? Y tiene parte Q y tiene otro ángulo, ¿cierto? Para el otro lado. Esa es la S2, la que se va agregando, ¿ya? Y esa puede ser más grande o más chica, ¿no es cierto? Yo tengo que determinar hasta dónde llegue. Yo tengo que determinar hasta dónde llegue, pero siempre va a mantener el ángulo de los 30 grados. ¿Ya? Posible, este vector cumple con esa condición, ¿no es cierto? Y para eso yo necesito saber cuánto P y cuánto Q con este ángulo fijo de 30 grados, ¿ya? O sea, en el fondo ahí el factor de potencia a mí me sirve para poder calcular el ángulo. Claro, de esa carga chica que tiene solamente un ángulo, pero no sabemos cuánto es la magnitud todavía. La magnitud la determinamos después cuando se la agregamos al S1. ¿Ya? Cuando te agregamos que finalmente va a terminar tomando este vector, ¿no es cierto? Y este otro vector, al otro lado, ¿no es cierto? Para que finalmente este que es más grande termine en 25, ¿sabes? Porque este era 20, ¿no? ¿No es cierto? Este era 20, pero este es más largo, ¿no es cierto? Porque tiene una parte B más grande, ¿no es cierto? Y tiene un Q que disminuye. Entonces hay que resolver esa situación geométrica. ¿Ya? Al final, es más geometría más que nada. ¿Ya? Esa es la situación. ¿Ya? Porque esta otra carga que aparece aquí, yo puedo dibujar esto, ¿ya? Más grande, ¿no es cierto? Y aquí, más grande, ¿no es cierto? Igual va a tener ángulo 30. ¿Ya? Esa carga tiene P y Q, pero un ángulo 30, o sea, cumple con esto. Pero esa magnitud ya se me va a escapar del círculo, ¿te fijas? Esa nueva magnitud ya va a terminar fuera de lo que es el radio de 25 kVA que yo ando buscando. Entonces, tengo que buscar el óptimo que está ahí, que es ese vector que está ahí que termina en la circunferencia donde están todos los radios de 25 kVA. ¿Verdad? Entonces, esa es la situación a considerar. ¿Ya? ¿Dónde está el S2 aquí? El S2 es este. En la hipotenusa. Eso, justamente. Hipotenusa. Ese es el S2. P2, Q2, justamente. Ahí tengo. Entonces, en este caso era más simple porque como era carga R, ¿no es cierto? Este no se movía. ¿Ya? Pero aquí se mueven los dos. Aquí se están moviendo los dos. El P y el Q se mueven porque nos dicen que solamente es 0,86. Factor de potencia. Entonces, muchas cargas tienen el mismo factor de potencia. Que es una relación. ¿Ya? La relación P dividido por S. Entonces, ese ángulo se da con muchos valores de carga. O sea, hay que determinar el que me sirve justo a mí para poder terminar en 25 kVA. ¿Ya? Entonces, veamos. Veamos. Entonces, Pitágoras. Famoso Pitágoras.
Entonces, este sería el S total, ¿no es cierto? 25 kVA al cuadrado sería ese triángulo grande, ¿cierto? Que tiene un adicional aquí en P2. Por tanto, ese cateto largo, ¿no es cierto? Es 12 más P2. 12 más P2. Ahí está. 12 más P2. ¿Ya? Y el otro, ¿cierto? Sería 16 menos Q2. ¿Cierto? De cateto que está aquí. Ahí. ¿Cierto? Ese sería 16 menos Q2. 16 menos Q2. Ahí está. ¿Ya? Y sumado al cuadrado, esos dos dan 25 al cuadrado. ¿Ya? Entonces, entonces se traduce en que ¿ya? O sea, todo en términos de C2, ¿ya? Este P2 está Q2 en términos de C2, está el ángulo. Si no quieren trabajar con las raíces cuadradas, entonces háganlo con lo que les da la calculadora, ¿no es cierto? Ya, finalmente 12,8 kVA. Ese no. Entonces, lo que yo necesito es necesito 12,8 kVA con ese ángulo, con 30. ¿Cierto? Esto que está aquí entonces es 12,8. Si le agrego 12,8 con ese ángulo a este vector, con ese ángulo, termino con el total, con el 25 kVA. ¿Ya? ¿Entendieron esta parte o no? A lo mejor esta parte matemática es un poquito confusa. Entre senoidales. Si no se acuerdan de esto, no importa. Lo pueden hacer con la calculadora. No es necesario que se acuerden de memoria de eso. Raíz de 3 partido en 2, eso da 0.866. Sí. Y lo podríamos como ingresar como el C1. Sí. Coseno de 30. 0,866. ¿Sí? Está bien. Lo pueden ingresar como coseno de esto de aquí, es 8. Y abajo reemplazamos valores igual, no Sí. creo que haya cambio. No hay cambio. No sé, aquí, esta manera de escribirlo así fue para que sea más exacto, ¿no? Entonces la 25 al cuadrado serían 12 más 0.816, ¿cierto? 12 más... Abajo, en 25 al cuadrado. Sí, entonces 12 más 0. Ahí, profe, ahí. Sí, también se puede. Y ese 2, ¿cuál es el valor, profe? Bueno, se despeja de esta ecuación. Es el que anda buscando. Sí, es el que Ese 2 es que andamos buscando. Ah, ya. Te amo.
Entonces, con los datos iniciales, pues, Partimos de esta situación. sí. Partimos de esto que estaba aquí, ¿no es cierto? Bueno, aquí llegamos a los 25 kVA solamente sumando P, potencia activa. Pero aquí tenemos que llegar a los 25 kVA sumando una carga que tiene un factor de potencia. No es solamente P, sino que es P con Q. ¿Cierto? Suma P hacia la derecha, pero baja Q hacia abajo, porque es capacitivo. Entonces, suma P hacia la derecha, baja Q. Esa resultante, ¿no es cierto?, me da S2. Y si yo sumo este vector de 20 con S, me da esa resultante. Y esa resultante tendría que tener una magnitud, ¿no es cierto?, un módulo de 25. O sea, independiente del ángulo que tenga aquí, tiene que valer 25. Entonces, yo no sé dónde está, porque tengo que hacerlo coincidir justo, ¿no es cierto?, donde de todos estos 25 que están aquí, tengo que hacerlo coincidir con esta característica, ¿no es cierto?, con P2 y Q2. Ahí tengo que hacerlo pasar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Hubiera sido atraso? ¿Cómo lo hubiera afectado? ¿Su excesión atraso? Ah, buena pregunta. Bueno, sería así. Aumentar. Sería el mismo P2, No, aumentar algo. pero valor no. Te queda más fácil. Sí, ya sabía. Al otro lado. ¿Ya? Bueno, el círculo me quedó mal hecho, pero se entiende que... Ya, es lo mismo. Igual a este vector le falta un poquitito de P y le falta un poco de Q con ese ángulo para llegar a los 25. Denle alto cuerpo, sí. Si quieren lo dibujo de nuevo. No, sí. No sé. ¿Está bien? ¿Es que se entiende? Sí, se entiende. Sí, sí, se entiende. Además de que si vamos en atraso, el vector va a ir subiendo y vamos a tener... Este baja y le resta S. sí. ¿Ya? Y el P le agrega, porque la carga siempre tiene potencia activa, entonces le agrega lo que ya tenía. ¿Ya? Ahí tendríamos otro ¿Cuántos segundos? Ahí tendríamos otro ángulo. otro ángulo. ¿Escucha bien? Otro ángulo. ¿Escucha bien? Se le permitió 6 invitaciones. Aquí no me dan, no se lo sabe tampoco. No, por lo que señala. Pero solo, o sea, puede hacer el respeto. Hay que hablar con los chiquillos y eso. La gente no va a relacionar. Porque ese 12,8 es el valor de esa parte. El cargo. Dile que son 20 lucas. Va a ser más Patreon.
Entonces, si tú tomas esto, esa parte de la elevas al cuadrado, tienes 12 cuadrados, doble producto del primero por el segundo. Ahí está. Y después tienes el último que está al cuadrado. Entonces, esto sería cuánto. Ah, me falta lo de acá, ¿cierto? El más largo es este polinomio. Ya, más 16 al cuadrado, doble producto del primero por el segundo, doble producto del primero por el segundo, medio por el segundo. Ya, más un medio cuadrado por ese 2 cuadrado. Entonces, vamos a colocar la nube. ¿Cuánto da esto? Los 25 cuadrados son 625. 625, 144, se va S por S, 12 raíz de 3 por S2, más 3 cuartos, $16 al cuadrado son 256, menos, se va S con S, 16 S2, más un cuarto de S2 cuadrado. Ah, la relación de segundo grado. Claro, ahí no le daría porque tendría dos resultados para la... Sí, no me he rescatado ese detalle, pero veámoslo, a ver cuánto da. Juntemos todo esto acá. 625 menos 144, ¿cierto? Menos 256. Ya, juntamos todos los constantes a un lado, para el lado izquierdo, y juntamos los que tiene ese cuadrado. Ahí hay uno, aquí hay otro. 3 cuartos más un cuarto da un entero. Entonces, esto da ese cuadrado, ¿no? Ese 2 cuadrado. 3 cuartos más un cuarto da un entero. Entonces, me desligo de eso. Y aquí dice S2, S2 factor de 12 raíz de 3 menos 16. ¿Ya? ¿Está bien eso? Sí. S2, ¿cuánto ya? S2 factor de 2, ya, está bien. Entonces, esto, bueno, ¿cuánto da esto? 25. Efectivamente da una... Ah, ya. 478 de Sí, no tiene razón, da una ecuación de segundo grado, yo pensé que estaba en cero. Entonces, es 255 es S2 cuadrado más S2 factor de su número. 12 menos 16. Y eso es una ecuación de segundo grado. ¿Cuántas soluciones? 225. 225, ya. S2, 1 y 2. ¿Cuánto? Ojalá que dé una negativa, ¿ya? Porque esa la descartamos al tiro. Debería dar 12,8. ¿Tienes la famosa
¿cierto? Es, eso que acompaña a es 1. ¿Ya? Lo que es B sería eso. Lo que es C sería menos 225. ¿Y por qué menos? Porque hay que igualarlo todo a 0. Esos son los parámetros que hay que colocar en la 12,8. 12,8 positivo, ¿ya? 12,8 positivo y la otra solución, Menos 17,57. bien. Afuera. Sí. Entonces nos quedamos con esa. ¿Ya? 12,8. Dije. Bonito, sí. Ah, Sería más bonito. Aquí hay una cuestión de segundo grado, pero Volví a cálculo. No, Volví a la tercera, el 225 no es negativo, pues. tuvo un viaje temporal a las 2 de la tarde. Ah, sí. Oye, Si ambos dan positivo, bueno. Es que es difícil si la fórmula es al cuadrado, siempre van a algo. No siempre dan Llegó en ese caso fue fácil discriminarlo, pero si dan dos resultados, uno tiene que evaluar de que el vector tenga módulo 25. Si se sale del círculo, entonces no sirve. Permiso, profe. Tengo que retirarme. ¿Alguien dice su nombre para preguntarle? Yo, por eso, perdón. Anotación A ver, Acá. No, le pidió un cale. Ya pidió un cale. ¿Cuánto es el comedor? Ah, porque yo No, gracias. es una. No, la pidió de él, se la ven. Bueno, la gracia de estos ejercicios es un poco la parte de los triángulos y bueno, entender el enunciado. ¿Ya? El enunciado, entenderlo y traducirlo en una situación geométrica. ¿Ah? No, Trigonometría, sí. Por eso se habla del triángulo de potencia. O sea, y otros dos ejercicios que vienen son de triángulo también. Sí, Relacionado con los sí. Luego también seguimos con este tipo de ejercicios. No va a haber una materia distinta. Este tipo de ejercicios de triángulo de potencia. ¿Sí? Que los KVA, que el factor de potencia, cuánto se agrega, cuánto se saca, para tener un transformador con una carga, situaciones de ese estilo. No alcanzamos a hacer más materia nueva para el sector. Profe, pero ¿tiene alguna guía como para ir resolviendo el problema? Entonces, Sí, durante el fin de semana antes del lunes que puede tener ahí un listado de nuevos ejercicios relacionados con esto. ya. Te van a echar exactamente como parece. a la que no es lo de ¿Ah? a la que no es lo de no, porque Los sagrados que vienen. Sorpréndete. Los que vienen. El último me estuvo cabeceando un buen rato. Pero llegó, Me profe. estuvo cabeceando porque en realidad yo trato de hacerlo distinto. El ejercicio, un poco más. Trato de hacer un poco más accesible, más terrenal. El último no me lo pero al final esos 12.8 kVA, eso pertenece a la S2. Estos son los 12,8 kVA adicionales con ese factor de potencia. Entonces, finalmente, bueno, el P2, ¿cuántos? Bueno, el ejercicio no ha terminado todavía, son 12,8 kVA, ¿no es cierto? Pero el P2, ¿cuál es?
El P2 sería 12 más P2. Sería el seno, el coseno de 30 grados, ¿no es cierto? El coseno de 30 grados es el cateto adyacente, ¿cierto? O sea, P2 dividido por S2. Entonces, el P2 sería raíz de 3 medios, ¿cierto? Raíz de 3 medios multiplicado por S2, que ya lo tenemos, 12,8. Sería 0.866. ¿Sería cuánto? 0.866 por 12.8. ¿Cuánto es eso en potencia? Como si, mira, si te quiero menos 16, ¿cuánto se me 11.084. 12,8 por punto 86, sí, 11.085, ¿no? 11.08 kilowatts. Entonces, aquí me dan el factor de potencia, entonces yo no sé cuántos kilowatts ni cuántos kVAR, pero sé la relación. Tengo el ángulo, entonces ya teniendo uno, puedo calcular los otros. ¿Ya? Entonces, yo ya sé que tengo 12,8 kVA que tengo que agregar con ese ángulo. Finalmente, eso me da 11,8 kilowatts digamos, de potencia activa con ese ángulo de adelante. ¿Ya? Bueno, y el Q2, ¿no es cierto? El seno de 30, seno, el cateto opuesto, Q2 partido por el. Entonces, el Q2 es seno de 30, que es un medio, seno de 30 es un medio, multiplicado por S, multiplicado por 12,8 kVA. ¿Ya? Entonces, eso es la mitad. 6,4. 6,4 kVAR. kVAR es retraso, o sea, capacitivo. Perdón, adelante. Ahí sí, capacitivo, adelante. Entonces, la carga que se va a colocar, porque te preguntan, ¿cuántos kVA de este tipo de carga se tienen que agregar antes que el transformador trabaje en plena carga? La respuesta es 12,8 kVA a ángulo 30 o bien 11,8 kilowatts con 6,4 kVAR en adelante. Esa es la respuesta completa. No, pero ahí a los 6,4 lo voy a poner en o capacitivo o colocarlo con signo negativo, ¿cierto? Sí, correcto. Q negativo o Q 6,4 y colocarle el apellido adelante. ¿Ya? Ahí sería negativo si queremos darle un. Sí. Porque ese baja. Este baja. Sí, Se baja. Entonces, si no le coloca nada, estamos mal. O sea, si no le coloca nada, uno asume que es positivo y retraso. Entonces, si usted lo coloca adelanto, uno ya sabe que es negativo. Va a evaluar también el triángulo de potencia, igual, ¿cierto? Todo eso, bueno, para llegar a ese resultado tiene que ser un triángulo. Los dos triangulitos. Pero eso no entra, ¿no? ¿También evaluar eso? Bueno, si usted lo evalúa mentalmente, lo hace de una hasta pasar. Pero si no lo hace bien, yo tengo que ver en qué paso usted avanzó, hasta dónde llegó. Entonces, si no me dan pista por dónde se perdieron, yo no puedo. Cero. No, pues ahí está el desarrollo, profe, de todo ahí. Uno se mera. Considero cumplido por el desarrollo que el resultado esté mal. A eso. ¿Por qué nos va a matar? ¿Break? ¿El break? Cariño.
eso. ¿No tiene frío? Las recetas Entonces, un ejercicio parecido al que vimos anteriormente, pero ahora partimos con el transformador al 100% de la carga y con un factor de potencia 0,6 se corrige colocando condensadores, se le baja la parte reactiva, entonces queda operando 0,9 en retraso, o sea, se mejoró el factor de potencia, pero va a quedar a una potencia más baja, digamos, o sea, un porcentaje de plena carga menor. ¿Ya? Parecido al que vimos, pero el otro partía operando no a plena carga, ¿cierto? Y se le agregaba R. Ahora este parte operando a plena carga con factor de potencia 0,6, se corrige con reactivos, digamos, con capacitivos, y queda operando a 0,9 en retraso, pero con otros cabeas, ¿no es cierto? No está al 100%. Entonces, este es como un poquito más sencillo. Entonces, tenemos el famoso triángulo PQS. Se ve más, no encuentro en la pizarra. Entonces, 500 kVA. Vamos a poner que 2 está en factor de potencia 0,6. Entonces, ángulo .1. Estaba peleando. Esa es la situación inicial. ¿Ya? Transformador operando 500 kVA con 300 kilowatts y 400 por reactivo retraso. 53,1 grados. Entonces, va a quedar operando finalmente acá. ¿Cierto? Con un ángulo más bajo, dando cuenta de que está con un factor de potencia 0,9. Entonces, este es la prima, ¿no es cierto? Dice, es uno nuevo, es una banana 1, 0,9, 26 grados. Más bajo, ¿no es cierto? Estos son 26 grados.
para que dé factor de potencia 0,9, entonces está operando con 26 grados de ángulo en retraso. Entonces hay que ver cuál es el reactivo que me produjo eso, ¿ya? Que me permite hacer ese cambio. Esto significa que vamos a partir de aquí con una rebaja de reactivo. Entonces ese es el Q que se necesita colocar para llegar a esa nueva situación. Entonces, estos Q son totales aquí. Este Q 400. Profe, en ese ejemplo, ¿la P se mantiene? La P se mantiene, ¿sí? Sí, porque aquí dice añadiendo condensadores. Claro. Entonces, La P se mantiene fijo en los 300. si uno coloca condensadores, significa que solamente potencia reactiva. No era como en otro caso que se agregaba una carga que tenía parte P y parte Q, que tenía un ángulo. Entonces, esa era diferente. Era más difícil. Aquí es más fácil porque si son solamente condensadores, es solamente Q hacia abajo, restando. Entonces, 333. Porque al final, P partido por S igual era el factor de potencia. P partido por S igual era el factor de potencia. sí. Entonces, teníamos los 400 en total, pero ahora tenemos una nueva aquí que es, esto es S', esto es Q'. Es coseno S', 300 por 0,9. Son 333 kVA. 333 kVA. Ya, dividiendo la potencia activa, dividido por el factor de potencia, como dice el señor Rauca, da inmediatamente la potencia aparente nueva. Y si tenemos eso, el Q 133, 0,26 grados, 126 retraso. Entonces debería quedar aquí, debería quedar en 146. Ese sería no. Entonces lo que hay que agregar es la recta. ¿Cierto? Eso. Entonces hay que agregar, o sea, hay que sumarle a estos 400, quitarle eso. Los 54. Entonces el delta Q es 400 menos 146. 254 kVA en adelante. Adelante. Y el porcentaje de plena carga serían 333 sobre 500. Entonces, como el transformador va a llegar operando con 333 kVA y no 500, ese es el porcentaje de plena carga, o sea, estamos 66,7%, le queda bastante todavía por potencia por agregar, ¿no es cierto?
mejorando el factor de potencia, queda más disponibilidad para el transformador para alimentar otras cargas. ¿Ya? Por eso es importante bajar el factor de potencia, porque si el factor de potencia es bajo, significa que el transformador va a estar utilizado en potencia reactiva, y esa no es la idea. ¿Ya? La idea es que el transformador esté manejando potencia activa, no potencia reactiva. ¿Para quién? ¿Cierto? Si la potencia activa es la que produce el torque en los motores, la potencia activa es la que produce la iluminación, ¿cierto? Es la que produce el efecto final, la potencia activa. No la potencia aparente, la potencia reactiva no solamente produce que las corrientes suban para la misma potencia activa. Así que eso. ¿Se va? ¿Ah? ¿La jornada? Muy bien. ¿No sabéis? No. Ya, ¿se entendió? Obviamente era más o menos fácil. Ya. El que viene aquí es más complicado. Lo bueno. Tiene más palabras, más versos. Sí, difícil, ¿no? Este está bonito. Este dice así: un grupo de motores de inducción, ¿ya? MI, motores de inducción. Es sustituido por motores síncronos. Con el mismo rendimiento. Pero con factor de potencia en adelanto. Entonces, imagínense ustedes que tienen un grupo de motores de inducción con una potencia de 500 kilowatts y un factor de potencia 0,8 en retraso, y se va sustituyendo parcialmente. O sea, de a poco se van reemplazando esos motores por motores síncronos, ¿no es cierto?, que tienen el mismo rendimiento en kilowatts, pero con un factor de potencia distinto en adelanto. O sea, compensan reactivo. O sea, generan torque, generan kilowatts, pero se presentan hacia la red como una especie de condensador, ¿ya? A través de algún manejo ahí de las corrientes de los motores y cosas así, que se puede hacer ese arreglo, ¿ya? Un motor síncrono. Entonces, esta sustitución se continúa con esta sustitución. Haciendo con lo cual el factor de potencia
Entender un poquito el enunciado ya cuesta. Entonces, se tienen motores de inducción, varios motores de inducción, ¿no es cierto? En total hacen un equivalente de 500 kilowatts, ¿no es cierto? Un factor de potencia de 0,8, ¿no es cierto? Inductivo. Entonces, lo que se hace es ir de a poquitito cambiando eso por motores síncronos. O sea, tenemos los mismos motores, ¿ya? Y le vamos agregando motores síncronos. Entonces, ¿qué es lo que se logra con eso? Tratar de mantener los 500 kilowatts, ¿no es cierto? Pero ir bajando, porque estas cargas individualmente tienen un factor de potencia 0,7 en adelanto, o sea, son como condensadores, ¿no es cierto? Esos motores síncronos colocados de esa manera, bueno, esto es trifásico, ¿eh? Estamos viendo el equivalente monofásico, pero el trifásico sería un condensador síncrono, tiene potencia activa, pero va mejorando el factor de potencia global hasta llegar a un punto en que vamos a tener un reemplazo de todos estos motores, ¿no es cierto? Que si lo colocamos en una barreta así, cantidad de potencia de motores de inducción que son de 0,8, motores de síncronos que son de 0,7 y capacitivos. Finalmente llegamos a una situación donde tenemos una mejora del factor de potencia global, ¿no es cierto?, donde llegamos a 0,9 inductivo, o sea, casi cercano a lo ideal que sería unitario. ¿Ya? Si colocamos solamente motores síncronos, la cosa se echa a perder igual, ¿no es cierto? Tener un factor de potencia capacitivo, en adelanto, sin tener otro tipo de potencia en el sistema, también es malo, ¿cierto? Porque es reactivo igual, ¿cierto? No sé si me entienden. O sea, cuando uno conecta motores de inducción, lo más lógico es que el factor de potencia se degrade a 0,8 porque son inductores, ¿no es cierto? Son bobinas. Entonces, para poder mejorar eso, se va colocando motores síncronos hasta llegar a un factor de potencia 0,9. Pero no unitario, porque en realidad el motor síncrono es más complejo, tiene otras condiciones, entonces esto es como para arreglar un factor de potencia, pero si yo coloco solamente motores síncronos, voy a tener aquí un factor de potencia 0,7 capacitivo, y eso también es malo para el sistema, o sea, tener solamente condensadores y no potencia activa genera los mismos problemas. O sea, estoy teniendo un transformador que está a plena capacidad, pero no está a la plena capacidad en kilowatts, sino que está en plena capacidad en
kVA. Entonces, finalmente lo que se hace es reemplazando hasta que uno quede conforme, y ese conforme es 0,9. Por eso me dijeron que era 0,9, 0,92, para no pagar la multa, ¿ya? En el caso de que fueran potencias altas. Ya, entonces, ¿cómo vemos esto en los triángulos de potencia? ¿Ya? ¿Cómo lo manejamos eso para determinar? Después, bueno, la pregunta decía, ¿se continúa haciendo esta sustitución en forma continua hasta llegar a 0,9? Bajo esta condición, ¿qué tanto porcentaje de la carga activa habrá sido sustituido? O sea, ¿qué tan, digamos, de este grupo de motores síncronos van a estar aportando esta potencia activa, la cual se le ha restado a los motores de inducción? O sea, entre motores de inducción y motores síncronos llegan a los 500 kilowatts. O sea, aquí parte de la potencia activa van a ser de motores síncronos. ¿Ya? Veamos. Veamos. Observación, aquí le coloqué una observación, unos motores. Pero no play con el café. Pero para la próxima, No sé, rendimiento significa rendimiento mecánico, ¿ya? O sea, ustedes saben que los kilowatts que consume un motor eléctricos no se transfieren al 100% al eje. Hay una pérdida por roce, por ventilación del mismo motor, por engranaje, un montón de cosas. Finalmente reducen la potencia en el eje, mecánica, torque, velocidad, a un, no sé, en un 10%, un 5%. Finalmente, los kilowatts, hay una pérdida, ¿no es cierto? Calórica, en la bobina, mecánica, los engranajes, los rodamientos, la ventilación. Finalmente, nunca son lo que uno mide en electricidad, lo que uno va a obtener en la parte mecánica. Siempre hay una pérdida por ahí, ¿ya? Pero en este caso se va a suponer de que los motores síncronos tienen la misma eficiencia que los motores de inducción. Así que no hay problema en sustituirlo porque el rendimiento va a ser el mismo, ¿ya? Solamente cambia el factor de potencia. Entonces, vamos a los cálculos. Son 500, vamos a calcular todo en kilo. 625 kVA. Teta, el ángulo de esa carga es 1, 18. ¿Sí? Pero la calculadora, en rechazo, No es cierto. Seguro que tienen que dar el resultado. entonces tenemos esto y devolver completado. Tenemos 500.
Entonces, 25. Acá. Tenemos acá 375 kVA. Esto es retraso. Entonces, 25.500 y tenemos que llegar a esta situación. Esto de aquí son 36,9 grados. Hasta ahí todo está bien, pero tendríamos que llegar hasta acá. Tendríamos que llegar de aquí hasta acá. Se prima. Y se prima 556. Me salieron esos 556 del factor de potencia 0,9, ¿no es cierto? Entonces, con el nuevo ángulo, donde yo quiero dejar la carga, nosotros lo quiero dejar en 26 grados, que es un factor de potencia 0,9, ¿cierto? Hago los cálculos, siempre manteniendo la potencia activa. ¿Se fijan? Esto no se mueve, está fijo, ¿cierto? El reemplazo que yo voy haciendo es siempre agregando motores síncronos para que siempre se mantengan los 500 kilowatts. Ya lo que estoy haciendo es irlos reemplazando por motores que me van aportando reactivos capacitivos. ¿Ya? Entonces, hasta ahí está todo bien, pero resulta que la situación aquí es así, de esta manera. ¿Ya? Yo tengo que llegar a esta situación. 243, ¿ya? Tengo que llegar a ese ángulo a través del reemplazo de motores, pero siempre no saliéndome de la potencia. O sea, los ejercicios anteriores, nosotros cambiamos el ángulo, pero siempre agregando más potencia activa. ¿Se acuerdan? En los otros ejercicios uno agregaba P y Q, ¿ya? Y te daba otro vector. Pero ahora no, ahora se supone que nunca me salgo yo de los 500 kilos, entonces estoy moviéndome siempre en los 500 kilos, no me puedo salir de esto. Entonces la situación es la siguiente, ¿ya? Yo tengo que generar 243 y esto es 132. ¿Ya? Yo tengo que generar aquí una suma vectorial de esta manera. Ya tengo que generar esta suma vectorial. Ahí. Ese va a ser el vector S2.
Y este es el vector. Este es el P2. Ya, si se fijan ustedes, como yo estoy reemplazando motores, ¿no es cierto? Cuando yo genero ese vector nuevo, S, ¿no es cierto? Lo estoy haciendo a costa de potencia activa, pero esa potencia activa le resta a los motores de inducción, ¿ya? O sea, hasta ahí sería lo que yo le he restado a los motores de inducción y de ahí para allá los motores síncronos. Entonces, yo le resto algo de potencia activa para poder tener espacio para generar un nuevo vector. Entonces, finalmente, la suma vectorial es así, ¿ya? Es ese vector, ¿no es cierto?, con ese vector para dar finalmente esta resultante. Este sería como mi vector resultante. Yo quiero generar ese resultado. O sea, yo parto de esta situación, 36,9 grados, ¿no es cierto?, y una potencia aparente de 625 kVA, le agrego motores de síncrono, por lo tanto yo me corro para atrás en potencia y le agrego, digamos, este cachito que aparece aquí, sería la parte que agrega el motor síncrono, o sea, ese que está ahí sería el Q2 capacitivo, ¿no es cierto?, que estaría restando a este, digamos, a este vector. Entonces la suma vectorial es de ahí a ahí. Eso es un poquito lo complicado que van a tener que ver en la casa. Yo sé que no lo van a poder entender ahora en este minuto, pero yo se lo voy adelantando, ¿ya? O sea, en el fondo lo que estoy haciendo yo es hacerme espacio empujando la potencia activa para adentro para poder tener espacio para meter estos motores sincrónicos, ¿ya? Motores síncronos. Entonces, yo le saco un poco de potencia activa al sistema para poder integrar mis motores síncronos y eso me aportan digamos, un reactivo que me va a servir para compensar este ángulo y dejarlo finalmente en 26. Ahí, yo quiero llegar, ese es mi resultado final, quiero llegar ahí. ¿Cómo lo hago a través de esta suma vectorial? Bueno, me voy a tener que fijar en ese triangulito, ¿ya? Afortunadamente, ese triángulo que está aquí es 45 grados. ¿Y cómo yo sé que esos 45 grados? Ya, porque es factor de potencia 0,7. Eso es raíz de 2 dividido por 2. ¿Ya? Entonces, esa situación se da cuando los vectores son así, ¿cierto? Tengo aquí 1, 1, y aquí tengo 45 grados y aquí tengo raíz de 2. Entonces, el coseno de 45, ¿cierto? Cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Entonces, uno sabe que esa carga tiene ángulo 45. Entonces, en vez de escribirlo así, uno le coloca ángulo 45 grados. ¿Ya? Entonces, esos motores de síncrono tienen un ángulo de 45 grados ahí. ¿Ya? Es el triangulito de potencia que yo necesito intercalar en esta figura para poder tener el resultante final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Bueno, esta es una situación un poquito más compleja que yo traté de simplificarla, pero no la pude simplificar. ¿Ya? Así que finalmente tuve que recurrir a un teorema, que a lo mejor ustedes lo saben, pero no vamos a ir más allá en tantos teoremas, ¿ya? Esta es la situación. Disculpen la parte geométrica, pero se entiende. Vamos a hacer un zoom aquí. Aquí está toda la clave. En esa parte de ahí, en ese triángulo que aparece ahí. Entonces, esto de aquí vale 132.
¿Ya? Toda esa parte de la base del triángulo vale 132. Y aquí son ángulos rectos. ¿Ya? Y esto termina aquí, parte aquí, ¿no es cierto? 45 grados, y ahora hay que hacer lo siguiente. ¿Ya? Porque se acuerdan nomás, A, alfa, B, beta, C, gamma. Entonces, A dividido por seno de alfa igual a B, seno de beta, igual a C, seno de alfa. ¿Ya? ¿Usted se notó? Lo ocupamos hace poco. Sí, también. Es que lo ocupamos ahora hace Y ustedes me están preguntando, ¿para qué sirve todo lo que estudiamos antes? ¿De qué sirve? No, pero en mecánica. ¿Ah? ¿De qué sirve? Todo sirve, Todo sirve, si al final todo se integra. Eso es lo que Los descubrimientos más grandes ocurren de integrar áreas distintas. Que son los biólogos, los mecánicos, los informáticos, los químicos, cuando de repente dicen, oye, pero esto yo lo vi en otra disciplina, y se simplifica más. Ahí va a partir lo. hay que hacer. Ya, entonces, jóvenes, muchachos, damas. Gracias, Salvador. Entonces, Salvando ahorita. ¿Viene a ir al complementario? No. bueno, esto ya se transformó en un problema vectorial, o sea, los de antes. Entonces, Normalmente vengan de simbolizar. muchachos, pongan atención. Si estos son 36 grados, 26,9, ahí, estos también van a ser, porque como estas son paralelas, esto va a quedar aquí 36,9. Externos internos. ¿Ya? También, ángulo interno. Externo interno. No me acuerdo los nombres, pero esto es geometría. Entonces, si tenemos 36,9 ahí, para llegar a 90 tenemos aquí 53,1. ¿Ya? De ahí a ahí. ¿Ya? Entonces tenemos 53,1 en ese triángulo. Ya, acá. ¿Cuánto medía el trabajo? 39, 36,9. Sí. Sí, aquí es 36,9. Y para llegar a los 90, ahí me faltan 53,1 para llegar a 90. Entonces tengo ese angulito de aquí, ¿cierto? Ya, aquí... El de arriba es 90. ¿Ah? El otro es 90. Aquí ya tengo 45, pero aquí me falta este ángulo de aquí, el interno. 3 tengo un ángulo recto. A ver si entiendes. Aquí tiene un ángulo de 90. Tiene un ángulo de 90. 45 ese va. Ahí, ¿cuánto vale ese? Ah, bueno, hay que aplicar eso. Yo digo que arriba, ¿eh? Digo que vale 37. Están ahí ¿quién da más? No, Que no, 50. Profe, pero se puede sacar con No, 180 debería ser. No, porque tiene ahí un ángulo de 90. Usted, ¿Tiene ángulo de 90? Un ángulo de 90. A seguir no te llevas. Las 4 horas de estudio no pueden ser Ahí, hermanos. ya, ¿Hasta los 90? Ahí están los 90. están los 90. Y se supone que la parte de abajo es la imagen del arriba. Sí, igual esos 90. Arriba yo. Ahí Si no suman sería 45 180. en vez de 53,1. Ya, 45 menos 5. Este ángulo que está aquí, el total, ese que está aquí, de ese triángulo, ¿no es cierto? Pero por eso mami. Son 37. 45 menos 5 más lo que falta para llegar a 90 grados. Sí. Exacto. ¿Ya? Porque aquí yo tengo 90, ¿no es cierto? Le resto Los 53,1. 53,1 y tengo eso. Y se lo sumo a los 45. Entonces sería 36,9. 36,9. Ah, por eso dije 37. No, No, 81,9. Eso es 81,9.
Me aburrí. ¿Ya? ¿Se entiende, no? No se vayan todavía. No, profe, no puede ser 81,9. Le sumo 45. Sí, porque es de aquí hasta acá. ¿Ah? Son 36,9. Profe, el total debería ser 81,9. Sí, está sacando. Sí, el total es 81. Sí, el total de los 45. Sí, sí, total. Ahí sí. El total de El total, los sí, 81,9. Ahí sí. Partiendo desde aquí Ahí sí. Hasta allá. acá. Sí. École. Porque aquí, en este triángulo rectángulo, yo tengo 90 menos lo que tengo aquí, me da S. Exacto. Que Ese 36 es el delta. ¿Ya? Y le sumo los 45 y tengo S. Entonces, aquí ya tengo la situación resuelta. ¿Ya? Tengo este vector que está aquí, el conocido, ¿no es cierto? Vamos a colocarle ahí. Es el Q, ¿cierto? Entonces, Q estrella dividido por seno de 81,9 debiera ser igual a qué? Tengo S enfrentado con S, S2, ¿no es cierto? Tengo entonces S2 dividido por seno de 53,1. ¿Ya? Y ahí tengo el problema resuelto. S2 dividido 100. Correcto. ¿Por qué? Porque esto ¿cuánto es? 132. 132. S2. Esto es 132 dividido por seno de 53,1 grado. Entonces finalmente puedo despejar ese cubo estrella. ¿Ya? Ese cubo estrella va a tener un valor. Ya porque ya lo tengo listo. Tengo esa ley de los senos, ¿no es cierto? Cubo estrella, que sería el total, dividido por el seno de ese ángulo que lo enfrenta, es igual a S2 por el ángulo, dividido por el seno del ángulo que lo enfrenta, hago la ecuación, y yo sé que S vale 132. En alguna parte lo calculé por ahí. Acá. Ese lo calculé. Ah, sí, acá. Ahí está, pues. Sí, ahí está. 132. 132. Y entonces, ahí está fácil. Ahí está fácil porque ese cubo estrella ¿Cómo la cosita roja? Pero no son 53. Profe, el que se le enfrenta. seno es S2. Es que ese. Sí, está bien, está bien. Con esto, ¿qué sacamos? S2. Tenemos S2. Si tenemos S2, tenemos el Q2 al tiro. Tarea para la casa. No lo vamos a alcanzar a calcular ahora, pero ya está fácil. ¿Y ese podría resolver el ejercicio del otro profe? ¿Cuál? El ejercicio que estábamos resolviendo primero con el que hizo la ecuación de segundo grado. No, son distintos. ¿Son Sí, distintos? son distintos, sí. Porque en el otro de segundo grado teníamos solamente el cálculo nomás. Sí, Faltaba P y faltaba Q. sí, son distintos. No aplica una fórmula para todo tipo de ejercicio. De hecho, faltaba S, P y Q para poder desarrollar otro. No hay una manera más fácil de hacerlo. Si usted lo encuentra, ahora tratando de buscar otra solución para esto, no la conseguiría. Pareciera ser que es solamente una solución, un camino. El otro sería el teorema del cielo también. Lo único que